jóvenes, voluntariado y Europa. La democracia, como saben todos ustedes, nació en Grecia, pero en aquella época solo podían participar de la vida política unos pocos, los que se llamaban ciudadanos, pero no eran todos los habitantes de la polis los que podían participar. No podían participar las mujeres, los esclavos, los artesanos, los agricultores. Solamente una élite económica y social eran los que tenían el título de ciudadanos y podían elegir a los senadores. Los demás querían participar, pero no podían. Siglo XXI. En parte las tornas han cambiado. Ahora todos pueden participar y algunos no quieren. En las elecciones generales en España en el 23, un 80% de los ciudadanos participaron, por tanto un 20% se abstuvieron. Pero si nos referimos a los jóvenes, el nivel baja un poco más. Estamos en el 73-74% de participación. ¿Qué sucede con los jóvenes? Que aún les interesa menos que a los adultos la política, y si nos vamos a las elecciones europeas, el índice de participación es mucho más bajo. En los jóvenes estaba en torno al 46, 47, y en los adultos, 50 y poco, 50. ¿Es que a los jóvenes les interesa menos? Se habla de la desafección de los jóvenes por la política y por la participación y por el compromiso. Pero en realidad, si miramos la evolución de la participación política de los jóvenes, respecto de los boomers, de mi generación, los jóvenes participan hasta un 6 y 7% más que los de mi generación. Con lo cual, sí que hay interés por la vida política, sí que existe interés por la participación. Lo que pasa es que a lo mejor, y juzgan de esta manera, nuestros políticos dicen, encuestas, realmente dejan mucho que desear, hay mucha infantilización en la clase política, no hablan de proyectos, sino que se dedican a combatirse unos a otros, pero sí que hay un deseo claro y potente de participación. Quizá los adultos y la clase política no les den los cauces adecuados. Hoy vamos a hablar, a través de la entrevista que van a ver a continuación, con alguien excepcional, sobre los cauces y la necesidad y el porqué y el cómo de la participación de los jóvenes en el compromiso social y político en este momento de la historia. Bienvenidos a un nuevo programa, soy Isabel Álvarez, miembro del equipo del Instituto da Familia, y para hablar más detenidamente en el tema en el que nos ha introducido hoy José Manuel, tenemos con nosotros a Carlota Pombar. Ella es una joven orensana que combina sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales con el voluntariado. Carlota, además de muchísimas cosas, es portavoz y delegada del equipo Europa y es voluntaria para el Parlamento Europeo en España. Bienvenida, Carlota. Hola, muy buenas y muchas gracias por tenerme aquí. Carlota, con un currículum tan amplio como el tuyo, ¿por qué ser voluntaria? ¿Qué crees que le puede aportar a un joven el voluntariado? Pues a ver, mi primera vez que tuve contacto con el voluntariado fue hace bastantes años ya, cuando estaba en Estados Unidos gracias a una beca. Teníamos que hacer lo que se llamaban Community Hours y eso es algo que era muy nuevo para mí, pero algo muy común en los Estados Unidos, ¿no? Esto significaba que tú tenías que dedicarte unas horas a la comunidad, involucrarte en un proyecto en el que creyeras y así pues promover, estar haciendo algo que contribuye y que suma, ¿no? Entonces yo trabajaba en un centro de terapia equina. Me encantó. Y así, cuando yo volví a España y entré en la universidad, decidí continuar con esas labores de voluntariado. Primero estuve en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, me encantó y aprendí muchísimo. Y ahora, pues como comentas, en el Parlamento Europeo y en Equipo Europa. Y lo que me aporta, pues es muchísimo. Ya no es solo la gente que conoces, que es que realmente pues es gente muy distinta y muy parecida a ti y encuentras como una familia dentro de un equipo, sino que también la cantidad de puertas que se te abren, te das cuenta de que tú cuando crees en un proyecto te comprometes mucho más y que realmente si tú tienes ese compromiso es muy fácil entregarte enteramente a ello porque sabes qué es lo que te gusta, crees en él y también las puertas se van abriendo solas porque si te estás entregando hay mucho donde trabajar y mucho donde colaborar, hace mucha falta el voluntariado.
El voluntariado es una acción que se puede extender a diferentes ámbitos. ¿Por qué comprometerse en el ámbito político y social? Creo que hoy por hoy somos una generación que tiene muchísima información. Tenemos muchos canales donde obtener información, donde consumir noticias, pero sí que es cierto que cada vez los medios más tradicionales están perdiendo pues, actividad entre los jóvenes, cada vez se consume más pues, TikTok y todas estas cosas que son mucho más fugaces, 20 segundos de información, y creo que hace falta como jóvenes involucrarnos en diferentes proyectos que te permitan saber a fondo de un tema, colaborar a fondo con un tema, que no solo sean esos 20 segundos de TikTok, y que tú puedas tener un impacto para la sociedad, colaborar, formarte y contribuir y promover esas ideas que tú tienes con el resto de la sociedad, compartir ideas, pero también intercambiar opiniones para darte cuenta de que no siempre tienes la razón, pero siempre tienes algo que puedes contar de valor a los demás. Y aportar, además. Efectivamente. Tú que eres joven, Carlota, en rasgos generales, ¿vale? ¿Qué crees que les interesa a los jóvenes de hoy? Pues a ver, nos debería interesar todo, porque hoy por hoy, si abrimos un periódico o las redes sociales, vemos que hay muchos temas que nos tendrían que preocupar, muchas cifras preocupantes en diferentes ámbitos, y sí es cierto que cuando hablo con mis amigos, mis conversaciones van desde tema de vivienda, ¿no? Lo muy caro que está, sobre todo en algunas regiones, mismo en Ourense, ¿no? Cada vez es más complicado encontrar un alquiler, tema laboral. Igual que es difícil encontrar vivienda, es difícil encontrar trabajo, o por lo menos con unas condiciones que sean buenas para el trabajador. También nos preocupa mucho la cuestión pues, económica, ¿no? que se nos facilite ir a hacer voluntariados fuera, porque obviamente no todo el mundo se puede ir a hacer un voluntariado si no tiene una ayuda económica por detrás. También poderte ir de Erasmus, nos gusta viajar, nos gusta tener unas garantías de democracia y de estabilidad, saber que podemos ir a votar y que tenemos unas elecciones justas, saber que estamos bien informados y no polarizados, que eso cada vez también es más real y más común, y bueno, muchos temas que son el día a día, la migración, todo. Entonces esto requiere que seamos jóvenes muy informados y en un momento donde la desinformación pues está en todas las esquinas, así que tenemos una tarea muy grande, aunque no queramos o quisiéramos a lo mejor desentendernos un poco porque requiere tiempo estar informados, debemos estarlo, porque las preocupaciones son muchas y la responsabilidad en que esos temas mejoren o cambien también es nuestra. Si no alzamos la voz, no va a haber nadie que nos quiera escuchar. Vamos a hablar de las elecciones del año pasado, ¿vale? Comentabas las inquietudes, las preocupaciones que tienen los jóvenes. Veo que son muy similares entre todos, ¿no? Que más o menos tenéis las mismas preocupaciones. ¿Por qué entonces una baja participación ciudadana? ¿Por qué es importante que los jóvenes vayan a votar? Pues mira, yo creo que esto es una pregunta que yo también me hacía muy a menudo, y sí es cierto que yo soy de esas personas que se enteró hace relativamente poco de que existían las elecciones europeas, y yo dije, pero ¿cómo puede ser que no supiera que esto, a ver, relativamente poco, estoy hablando de bastantes años, pero igual que sabía que en España se vota, ¿cómo no sabía que también podía ejercer mi derecho de votar en las europeas? Y creo que esto se debe a que somos una generación que ha dado por hecho que hemos nacido en un momento de estabilidad y de democracia, no hemos atravesado ninguna guerra en nuestras propias carnes, y eso hace que demos por hecho que el sistema y la situación se va a mantener así, cuando no es verdad. Es algo que si miramos a nuestro alrededor vemos que tenemos guerras en nuestra frontera y más allá, y creo que es eso, que hemos ido poco a poco dando por sentado que la estabilidad y la democracia se van a mantener con nosotros, que es normal, pero yo recomiendo a todos estos jóvenes hacer el ejercicio que hice yo, ¿no? Hablar con vuestros abuelos, hablar con vuestros padres y preguntarle cómo era la situación hace unos años, no muchos, y lo mucho que tuvieron que luchar para llegar hasta donde estamos hoy, ¿no? Para poder ir a votar, para que una mujer pueda conducir, para que pues pueda haber diferentes partidos políticos a los que votar, medios libres en los que informarte, libertad de opinión. O sea, todo eso es algo que nuestros abuelos y nuestros padres han luchado por ello y que nosotros tenemos que seguir luchando. Si supiéramos más de eso, estoy segura de que habría mucha más participación.
Tú que has estudiado fuera y has visto mundo, ¿cómo ves la sociedad española y europea? ¿Es tan diferente a lo que has vivido? Creo que somos muy capaces y creo que no te tienes que ir fuera para pues acabar de desarrollarte al máximo, exprimir tu potencial. Creo que en Orense hay mucha gente con mucha capacidad, pero sí es cierto que lo que he notado es que, por ejemplo, en comparación con los Estados Unidos, yo no le envidiaría nada. Yo personalmente España me gusta mucho, creo que tenemos una educación de nivel, tenemos formación de nivel y ciudadanía pues con valores que nos han educado de un modo que yo comparto y ¿no? Abrazar al prójimo, ¿no? Que eso quizás en otros sitios no se ve tanto. Y aquí pues tenemos una serie de valores que yo comparto. Y eso también pues, es una cosa similar con nuestros compañeros del resto de Europa. No somos tan distintos, aunque parece que tenemos muchas diferencias con un alemán. Me he podido ir de Erasmus a Holanda y compartimos un montón de cosas, los valores europeos, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que tenemos que hacer es abrazarnos a las diferencias y unirnos y seguir luchando por la democracia y que los jóvenes, pues eso, que sigamos creyendo en un proyecto, en mi caso yo creo en el proyecto europeo y muchos otros, y eso, animar a que la gente esté informada, que sí, que estamos cambiando, somos una sociedad que está cambiando constantemente, hemos evolucionado mucho en algunos temas y eso, que nuestra labor es eso, seguir avanzando. Justo en estos momentos de geopolítica mundial, China y Rusia frente a Estados Unidos, ¿dónde crees que queda Europa en estos momentos? Pues Europa yo creo que es muy, muy importante, o sea, no hay ninguna conversación, no hay ninguna negociación en la diplomacia y en todos los ámbitos en los que no se mencione Europa. Nosotros somos los primeros que tenemos que creer en el potencial que tenemos y al final nosotros somos líderes en sacar legislación que nos incumbe mucho en España, porque más del 50% de la legislación española viene de Europa, pero también a nivel internacional. Somos líderes en un montón de cumbres. Yo sí que creo en lo que Europa defiende. Somos líderes en una ley de IA, inteligencia artificial, que es lo último que nos preocupa a los jóvenes, ¿no? Como hay pues, un montón de cuestiones que garantizar, como los derechos digitales. También tenemos un pacto migratorio que hay que seguir trabajando en él. Tenemos pues leyes de vivienda, compromisos internacionales y creo que esto demuestra que Europa está muy bien posicionada, pero sí es cierto que es algo que no puede quedarse obsoleto. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con la participación de los jóvenes, ¿no? Que estemos ahí, que como digo yo, que demos la chapa, que molestemos en las cosas que realmente nos importan y nos preocupan y así para que nos escuchen los líderes y seguir estando pues, en una posición alta para que los demás países, bueno, el resto de continentes nos tengan en cuenta en las negociaciones. Así es. China, Estados Unidos, Rusia tienen importancia y tienen poder a nivel mundial, sí, pero nosotros también. Y creo que lo que nos diferencia en muchos casos es eso, la democracia, el Estado de Derecho, la libertad, algo que a lo mejor en otros sitios no lo hay tanto. A mí me interesa conocer un poquito más tu voluntariado. ¿En qué consiste? ¿Qué acciones haces o cómo lo organizas? Pues yo, bueno, ahora mismo soy portavoz de Equipo Europa Madrid, que es una asociación juvenil apartidista sin ánimo de lucro, que surge en 2019 con las elecciones europeas que había por aquel entonces. Un pequeño grupo de jóvenes decide crear esta asociación y a partir de ahí pues, se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta como estamos ahora, que somos más de 5.000 socios en toda España. Y bueno, mi tarea en el día a día, primero empecé como delegada de Europa en el aula, que esto era básicamente acercar Europa a los diferentes institutos de Madrid, aunque sí es cierto que cada vez que tenía la oportunidad me escapaba a Ourense para hablar con los chicos de aquí de las escuelas, y lo que intentamos es eso, hablar de lo que es Europa, de que hay unas elecciones, de que hay instituciones europeas que son suyas, porque no es de nadie más que de la ciudadanía, y intentarles explicar la cantidad de oportunidades que les ofrece la Unión Europea, porque yo también las desconocía y una vez sabes pues, la cantidad de oportunidades que tienes, las puedes abrazar y utilizarlas y explotar tu valor al máximo y después también pues eso, contarle un poco
cuáles son mis inquietudes, por qué me gusta Europa, por qué confío en el proyecto europeo y que ellos me cuenten un poco también qué es lo que saben y cuánto les interesa saber. Y ahora, pues como portavoz en Madrid, lo que hago también es compaginarlo con la organización de múltiples eventos que intento acercar pues, diálogos sobre Europa, sobre temas que nos preocupan a los jóvenes, algunos de los que comentaba antes, pero también, pues, por ejemplo, con las recientes elecciones de los Estados Unidos, pues traer al debate pues, qué impacto va a tener en Europa estas elecciones, qué sucede con Donald Trump, qué implicaciones tiene para los jóvenes. Y todo esto, pues componentes de alto nivel que a veces dices, ¿cómo puedo conseguir que esta gente venga a hablarnos si somos unos niños organizando un debate? Pues sí, porque los adultos se dan cuenta de que al final los jóvenes somos el futuro y que tenemos muchas inquietudes y nos escuchan. Si te organizas bien, te escuchan. Marta, fuiste elegida para hacerle la pregunta, ¿no? a los líderes europeos. ¿Cuál fue esa pregunta y qué te respondieron? Para quienes no pudimos verlo en directo. Sí, vale, pues yo participé en el Eurovision Debate el pasado mes de mayo y mi pregunta era para los candidatos a la Comisión Europea. Era sobre pues, que ahora que ya teníamos un pacto verde en Europa y que ya estaba más o menos asentado, que cuáles eran los próximos pasos y las próximas políticas que los partidos europeos iban a implantar para comprometerse con este pacto e ir un poco más allá, ¿no? Por una energía pues, que fuera más verde y todos esos temas de sostenibilidad. Sí es cierto que los políticos fueron un poco políticos y entonces dieron un poco la vuelta alrededor de todo y no contestaron concretamente a lo que yo preguntaba, pero sí es cierto que la respuesta de ellos se fue viendo a través de los meses cuando iban pasando y con las elecciones que después sucedieron, y lo que sí que puedo ver es que siguen comprometidos, siguen pues, buscando la descarbonización en Europa, que tengamos empresas mucho más verdes, que eso a España pues, también le interesa muchísimo, y escuchar diferentes proyectos de sostenibilidad que vengan de la juventud, porque al final nosotros innovamos muchísimo, tenemos muchas ideas, nos formamos muy bien aquí en España y pues eso, que quieren saber de nosotros cuáles son los retos que tienen, cómo hacer frente a esos retos y avanzar en el tema de sostenibilidad. Y sí es cierto que nos escuchan, porque en mi caso lo hicieron. Después pues, pudimos hablar con estos líderes, acercar propuestas al Parlamento, las escuchan y animo a todo el mundo a que lo haga también, que encuentre el canal y presente sus propuestas. A estos jóvenes que nos pueden estar viendo ahora desde casa, que quieran dedicarse al voluntariado, ¿cómo podrían empezar? Pues a ver, hay oportunidades de ser voluntario en todas las esquinas y si no existen las puedes generar tú. Bueno, a ver, creo que ahora mismo estamos en un momento que tenemos eso, tantos medios, tanta información, tantas oportunidades que a veces estás sobreestimulado y no sabes por dónde empezar a hacer tu voluntariado, por dónde tirar, porque parece que te gusta todo o al revés, que hay gente que dice es que no me gusta nada. Eso es imposible, hay que descargar un poco y bueno, yo animo a la gente que busque asociaciones pues, en su instituto, en su barrio, en su universidad, que investigue sobre de qué tratan e intentar unirse a ellas, pero si no existe una entidad en sí que sea del voluntariado de lo que a ellos les gusta, hacer pues un poco lo que hice yo cuando hice mi segundo voluntariado en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En ese momento no existía el voluntariado en sí allí, yo les mandé un correo y dije, mira, quiero colaborar con vosotros, entonces animaros, que no tengan ningún tipo de vergüenza, que contacten a la entidad que le gusta, algo que le guste, y ellos les darán la respuesta. Siempre hay una forma de poder contribuir a un proyecto y el voluntariado es posible en todos los sitios. Además, el beneficio que se recibe es recíproco, tanto para el voluntario como para la acción que recibe esa entidad o esa persona, ¿no? En tu caso, ¿lo has visto recompensado? Sí, desde luego. O sea, no, creo que para empezar no puedes hacer voluntariado pensando en lo que vas a recibir de vuelta. Eso no. Pero sí que puedo decir que el voluntariado me ha regalado muchísimas oportunidades, muchísima gente que aprecio muchísimo y es algo que en otros ámbitos no lo hubiera conseguido. Cuanto más te comprometes con un proyecto, más confianza deposita el proyecto en ti y más puertas se te abren, ¿no? Para poder vincularte con un equipo, para desarrollar pues, diferentes eventos concretos, diferentes iniciativas, y es algo que te hace crecer mucho a nivel profesional, porque yo, por ejemplo, cuando entré en Equipo Europa nunca había organizado ningún evento de ningún tipo y de repente me veo organizando las primeras Olimpiadas sobre la Unión Europea en Madrid con más de
150 asistentes. Y dices tú, madre mía, ¿cómo he podido hacer esto, ¿no? Y te das cuenta es eso, que cuanto más te involucras, más ganas tienes tú de contribuir, más confían en ti, más gente conoces que piensa similar a ti, un pequeño círculo ahí que creas, y también gente que piensa distinto a ti, que eso también es importante, y más creces, y eso que no lleva nada, bueno, lleva un sacrificio de horas como todo en lo que te comprometes, pero también si no le dedicas esas horas, nada bueno sale adelante. Entonces, si encuentras lo que te gusta, te comprometes y sabes que estás haciendo algo de impacto, porque todo tiene un impacto, estás muy contento. ¿Qué propuestas les ofrecerías a los jóvenes de hoy? ¿A nivel europeo? Sí. Bueno, mi propuesta es que encuentren un canal en el que expresar sus inquietudes, ya puede ser a través de redes sociales o a través de, no sé, informes, propuestas que puedan hacer ellos y mandarlas a las diferentes instituciones. Hay un montón de canales por los que participar. Hoy por hoy podemos ver como medios como Antena 3, ¿no?, organizan debates, mismo esta semana yo pude participar, que hacen debates con eurodiputados, ¿no?, y tú puedes lanzar tu pregunta como ciudadana a través de redes sociales, y después ellos utilizan ese clip para preguntarle a los diputados sobre las cosas que a nosotros nos preocupan. Pues puede ser desde un pequeño vídeo en TikTok, ¿no?, que se te escucha, hasta una iniciativa pues popular que tú quieras presentarle pues algo o preguntarle algo a un eurodiputado. Hay tantas formas de hacerlo si te organizas y creas un buen informe y aterrizas, ¿no?, esas cosas que te preocupan, las puedes llevar al Parlamento Europeo en Bruselas, puedes hablar con cualquier eurodiputado. Lo principal es que juntéis todas las cosas que os preocupan, que las aterricéis, que no sea todo ahí, ¿no?, porque preocupaciones hay muchas, ¿no?, pero tiene que ser todo fundamentado, y después nunca tener miedo a escribir a un eurodiputado para que os escuche, porque lo van a hacer. O sea, están ahí para escuchar a la ciudadanía. Os reunís y le contáis eso, las inquietudes que tenéis, y ellos, no hay nadie que os pueda dar mejor respuesta que ellos, que son los que están allí tomando las decisiones legislativas. Y bueno, es una forma de empezar, ¿no?, encontrar tu hueco, tu asociación. Equipo Europa está abierta a todo el mundo, desde personas de 14 años hasta los 30, y como nosotros hay muchas otras. Entonces es lo que puedo decir, que se animen a participar y que utilicen su voz, porque si no otros hablarán por ellos, y eso no nos gusta. Pues muchas gracias, Carlota, por haber venido hoy con nosotros. Gracias. Te deseo muchísima suerte. Gracias por tu labor solidaria, que bueno, gracias a personas como vosotros, pues los jóvenes están en buenas manos. Me despido en el programa de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente, que sean ustedes muy felices.